conferencia que brinda Fundación Centro en el año 2010. Mejor dicho, la conferencia la va a brindar el padre Alberto Agüera. Fundación Centro lo que hace es facilitar simplemente el soporte junto con la Galería Salir para que podamos durante el año conversar, debatir, intercambiar experiencias de plano ya no digamos de la muestra, como hicimos el lunes pasado, sino del plano del pensamiento y de la reflexión. Yo comentaba hace unos minutos el diálogo con el padre Agüera, que Santa Fe está siendo ganada por expresiones que tienen que ver con la diversión, con el esparcimiento, con el pasatismo, contra los cuales en particular yo en realidad no tengo nada. Pero también tengo algo que decir. Se lo comentaba Ernesto recién, Mercedes a la labor que ellos están desarrollando en la librería Pablo VI. Se comentaba que Santa Fe no tiene en este momento, ni a nivel estatal ni a nivel privado, no tiene un espacio de reflexión para este tipo de cosas. No veo que se genere el espacio de pensamiento. Y yo creo que una sociedad que no genera espacio de pensamientos, de encuentro, de intercambio de experiencia, de traspasación de vida, y yo creo que es una sociedad que se va a pique. Santa Fe tiene 160.000 jóvenes que no tienen acceso a educación, trabajo, capacitación y que están bordeando permanentemente la marginalidad. Yo creo que eso es un indicador de cómo debemos hacer las cosas, porque los jóvenes son ni más ni menos que el futuro nuestro. Entonces tenemos hijos adolescentes, pueden saber a qué nos estamos refiriendo. En esta primera conferencia lo tenemos al padre Alberto Agüera, con el tema de creación, y quien me habla, también, Otero, que va a ser un video aporte del programa psicológico. La próxima conferencia sigue el lunes próximo, 12, con la profesora María Liliana, la cual va a abordar el arte badí, que es un complejo que nadie quiso abordarlo y ya se animó. María Liliana es profesora de Federal. Y el próximo lunes seguirá con una Sarini con un abordaje estético de problemáticas que tienen que ver con la plástica en Santa Fe. Sabemos que Sarini es una persona con muchas batallas ganadas, dadas, en el campo de las artes y en el campo de la arquitectura. Y es una persona que tiene criterios, conceptos bastante claros a la hora de hacer cosas. Bienvenidos a todos en nombre de Fundación Centro y de Cantache, la sala de Santa Fe de hace tiempo. Una descripción científica, sino que es una interpretación teológica sobre un material mítico preexistente de una verdad específicamente teológica, es decir, que Dios es el creador y el que sostiene todo, independientemente del modo o de la forma que ha tomado esto en nuestra realidad. ¿Qué nos dice el relato de la creación? Nos dice en primer lugar que Dios, el Dios nuestro, no es un Dios de la naturaleza, no es un Dios que remite a la naturaleza como los cultos cananeos, por ejemplo, sino que es un Dios de la historia, un Dios que actúa en la historia, un Dios que crea una naturaleza, que usa la naturaleza para la salvación. Y por tanto, acá vemos la bondad de Dios. El pensamiento sobre la creación, común a muchas otras culturas, es anterior al hecho fundante de Israel, que es la alianza en el Sinaí. Sin embargo, la alianza en el Sinaí es el prisma a través del cual Israel interpreta toda su historia y también el tema de la creación. ¿Qué nos dicen los relatos de la creación? Que
que todo tiene en Dios su principio y su fin. Un Dios que es Dios de la gracia y por tanto también de la naturaleza. Ese Dios que hizo de un pueblo de esclavos un pueblo libre, es decir, de ser nada a ser verdaderamente hombre, por medio de la alianza del Sinaí, en tiempos de Moisés, bajo ese mismo esquema se interpreta la creación. Es un Dios que crea de la nada. Si nosotros vamos al texto, se va a escuchar siempre la palabra bara, que es la palabra creadora de Yahvé. Una acción creadora, por lo tanto, estamos en un mundo positivo. Solamente Yahvé actúa en el relato de la creación. Acá no existe, como en otras cosmogonías, una lucha entre fuerzas opuestas. No existe la destrucción del gigante primordial a partir del cual empieza a existir el universo. Dios personaliza el acto y por medio de esto se evita el fatalismo naturalista. No hay una materia previa, por lo tanto esto muestra la absolutez del acto creador de Dios. Es cósmico y salvífico, es decir, Dios crea todo, por tanto, aunque el prisma sea la historia de Israel, se abre al universalismo. Si Dios es el creador de Israel como pueblo, es por tanto el creador de todo el mundo. Y Dios crea para la salvación. Dios crea un pueblo y en ese mismo acto lo salva. Y por tanto, de acá surge la reflexión de que Dios crea un mundo y en ese mismo acto lo convierte en bueno y en salvífico. Por lo tanto, nuestra posición frente al mundo tiene que ser siempre de optimismo, de esperanza y de considerar lo bueno, porque Dios ha creado bueno el mundo. Entonces, ya en la creación comienza para nosotros la historia de la salvación. Dios está presente siempre y todo depende de Dios. Un poco más adelante vamos a analizar algunos conceptos bajo los cuales vamos a comprender mejor esto. Analizando un poquito los textos, tenemos dos relatos. Uno en Génesis 1:1 al 2:4a. Este corresponde a la tradición sacerdotal, el Priesthood Codex, como se llama en estudio bíblico, que es contemporánea a la época de los profetas y a los textos proféticos. El modo de entender esto es el pueblo de Israel que estaba siendo ganado por, diríamos, las culturas circundantes. Entonces, esto se va a redactar con un material mítico preexistente, pero en confrontación con las mitologías cosmogónicas. Entonces, ¿qué hace el autor o los autores de este fragmento de la Escritura? Insertan este relato en la historia de la salvación, Dios de la alianza y de la creación. Incluso el relato de que sea en 7 días responde